ya vimos que lo de que el Mesías de alguna manera te da carta libre para que vos elijas qué querés comer, está basado en un verso que es muy polémico porque no solo las traducciones no traducen de conformidad a lo que dice realmente el texto griego, que es el texto base para las traducciones del libro de Marcos, sino que además le empiezan a agregar un montón de palabras tendenciosas para sostener su doctrina de que la Torá, la ley, ya fue, el Mesías de alguna manera la vino a incumplir o a terminar, y a partir de su muerte y su resurrección vos podés hacer lo que se te cante. Bueno, si así fuera, entonces tendríamos que ver que sus discípulos o aquellos que siguieron su ejemplo y predicaron sobre su ejemplo, de alguna manera nos tienen que haber dado indicios De que así fuera. de que así fuera. Y nosotros vamos a ver un par de indicios en el sentido contrario, un par de versos en los que los discípulos de él, los que siguieron sus pisadas, claramente están defendiendo lo que es la base de las escrituras hebreas, específicamente en relación a esto de que hay cosas que te contaminan en términos de alimentos. Si bien nosotros defendemos todas las instrucciones de la Torá, que igual hay que tener contexto para aplicarlas, y hay que tener contexto para las escrituras hebreas y todo el libro que tenga más de 2000 años, porque si no vas a hacer cualquier cosa. Pero si bien nosotros estamos afín a las instrucciones de vida allí expresadas, es evidente que hay cosas más importantes que otras. Y es evidente que es muy fácil hacerse el santo o el apartado por comer lo que está escrito que tenés que comer y no hacer otras cosas. O sea, es muy fácil comer lo que realmente tenés que comer. Podés en la comodidad de tu casa hacer lo que está escrito. Y después hay un montón de instrucciones que tienen que ver con el trato al prójimo, que son las realmente importantes. Y en ese sentido las que te contaminan y salen del corazón son todas cosas que atentan contra el prójimo si las haces. En ese sentido es mucho más fácil hacer lo que está escrito en relación a lo que tenés que comer que hacer lo que está escrito en relación a, por ejemplo, bueno, ya estuvimos hablando, ¿no? Todo lo que tenía que ver con amar a los que te aborrecen, orar por ellos. Esto estuvimos hablando ya unos cuantos programas, cuando vimos el tema de poner la otra mejilla, no devolver mal por mal, hacer obras buenas, hacer obras de justicia, darle al que te está pidiendo. Hay un montón de cosas que son evidentemente más grandes y cambian más el mundo que si nadie se entera que vos en tu cuarto estás comiendo todo lo que tenés que comer. Claramente en términos de obras hay cosas que pesan más que otras. Claramente. La del buen samaritano. La del buen samaritano. Bien, entonces acá yo quiero traer un texto de Pablo, del que el mundo conoce como Pablo. Su nombre en realidad es Shaul en hebreo. De él hay un montón de versos sacados de contexto para justificar lo injustificable. En 2 Corintios, sección 6, verso 14 en adelante, contexto acá, Shaul, Pablo le está hablando a una comunidad de gente que está caminando en el mensaje de las escrituras hebreas, pero vive en una ciudad griega, y una ciudad griega no pequeña, porque la ciudad de Corinto era una ciudad grande en aquella época, una de las capitales del mundo, digamos, y una expresión de la religión grecorromana. Entonces a estos que estaban viviendo allí, pero que no formaban parte del camino de los que habitaban la ciudad, sino que formaban parte del camino de las escrituras hebreas, pero habitaban entre medio de las naciones, al igual que nosotros, por ejemplo, a ellos les dice lo siguiente, verso 14, no se unan en yugo desigual con los incrédulos. Esto se podría traducir un poco distinto, pero me voy a quedar con la traducción así más lisa y llana, porque no quiero enfatizar acá, sino en algo que dice después. Porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas. Entonces el punto acá es, vos vivís en medio de gente que está para el grecorromanismo, no te unas en yugo con ellos. Un yugo une dos animales a través de un yugo que puede ser de madera o de hierro para que sigan un mismo camino.
No te unas con el que no está en el camino, básicamente es lo que te está transmitiendo acá Shaul, en el contexto de vivís en medio de grecorromanos que están para esa. Y después él cita, en este contexto de lo que está diciendo, cita un texto del profeta Yeshayahu, del profeta Isaías, que es Isaías 52, que dice lo siguiente. Voy a leer el verso precedente para que tenga más contexto. Dice, ¿qué acuerdo hay entre el templo de Elohim, o de Dios, dicen las traducciones, y el de los ídolos? Porque ustedes son el templo del Elohim viviente, del ser superior viviente. Como Elohim dijo, como Dios dijo, dicen las traducciones. Habitaré y andaré entre ellos, y seré su Elohim, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, y acá él va a citar a Isaías, pero esto acá el que está escribiendo es Pablo, en esta carta de 2 de Corintios, sección 6, verso 17, por lo cual salgan de en medio de ellos y apártense, dice Yahuwah, y no toquen lo inmundo, y yo los recibiré, y seré para ustedes por padre, y ustedes me serán hijos e hijas, dice Yahuwah el Shaddai. El Todopoderoso. Entonces, ¿cuál es el punto acá? El punto es, esta cita que hace Pablo, Shaul, otro que según predica el cristianismo enseñó que vos agarrás la Torá, haces una pelotita y lo usás para prender el fuego. Él en realidad acá está haciendo una cita que tenemos dos opciones. O él no sabía lo que estaba citando, que claramente no es el caso, o él nos está queriendo decir algo. Y lo que nos está queriendo decir es que él está afín, él está defendiendo un texto que aparece en la base, en las escrituras hebreas, que está en Isaías, que dice, no toquen lo inmundo. Apártense, no toquen lo inmundo. Salgan de en medio de ellos, apártense, no toquen lo inmundo. Contexto, ¿qué hacen las naciones? Los que no tienen por camino el camino de las escrituras hebreas. Por lo general, comen alimentos que desde la perspectiva de las escrituras hebreas no son alimentos. Y que las escrituras lo llaman inmundo, es una traducción, podría ser contaminado más bien. Son cosas contaminadas, son cosas que no son aptas para comer. Las puedes comer, pero no es comida. Entonces, ¿cómo saber que acá Pablo de alguna manera está afín con esta idea? Bueno, porque él está citando esto que está en Isaías, y cuando vamos a Isaías, a ver esto que dice Pablo acá, salgan de en medio de ellos y apártense, dice Yahuwah, y no toquen lo inmundo y yo los recibiré. Bueno, eso está en Isaías 52. Vamos a Isaías 52 y vamos a ver qué palabra aparece ahí cuando Pablo habla del inmundo. O sea, ¿qué palabra aparece por inmundo? Exacto. Que vos acabas de decir que puede ser contaminado, por ejemplo. Bueno, pero ¿cuál es la palabra que aparece? Bien, Isaías 52, verso 11 dice, apártense, apártense, salgan de ahí, no toquen cosa inmunda. Salgan del medio de ella, purifíquense los que llevan los utensilios o instrumentos de Yahuwah. Bien. Entonces, cuando habla de cosa inmunda, o no toquen lo inmundo, como dice Pablo, la palabra en hebreo es tame, o tama, se puede decir también. Tame. Bien. Palabra que refiere a la contaminación. ¿Qué es la maravilla de cuando vos mirás manuscritos y textos base? ¿Querés entender lo que el texto dice? Bueno, ves una palabra, ves después esa misma palabra donde aparece. Entonces el texto habla por sí mismo. Le seguís el rastro a la palabra. Fuera hebrea, fuera griega, lo que sea. Interpretás la palabra según las ocasiones en las que aparece en el texto y los contextos circundantes. Bien. Esta palabra, que es la que traducen acá por contaminado o por inmundo. Tame o tama. Exacto. Tame o tama, porque se puede pronunciar de las dos maneras. Es específicamente referida en Levítico 11, es el tercer libro en orden de las escrituras hebreas, cuando habla de los animales que no podés comer porque son tame, porque son contaminados. Los que no podés comer. Entonces, hay toda una extensa lista de los animales cuadrúpedos, de los que vuelan, de los que están en el mar, de los insectos, de cuáles puedes comer y cuáles no.
Los que no podés comer son tame. Son tame. Y voy a leer como una síntesis de esta sección de Levítico 11 a partir del verso 43 que dice, voy a leer la Reina Valera, pero no pronunciando lo que no hay que pronunciar. Dice, no hagan abominables vuestras personas o los seres de ustedes, en realidad traduciendo bien, con ningún animal que se arrastra, ni se contaminen con ellos, ni sean inmundos por ellos. Esto está diciendo el Hacedor de los cielos y la tierra. Porque yo soy Yahuwá, el Ujai de ustedes, Dios de ustedes, dicen las traducciones. Por lo tanto, ustedes se apartarán o santificarán y serán santos o apartados, porque yo soy apartado, yo soy santo. Cuando digo apartado o santo es porque lo que te ponen como santo, en hebreo lo que significa es ser apartado. Así que no contaminen los seres de ustedes, vuestras personas, dice la Reina Valera, con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Porque yo soy Yahuwá, que les hice subir de la tierra de Egipto para ser el Ujai de ustedes. Serán, por tanto, apartados porque yo soy apartado, o santos porque yo soy santo. Y dice, esta es la Torá, la instrucción o la ley acerca de las bestias y las aves y todo ser viviente que se mueve en las aguas y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Para hacer diferencia entre lo inmundo y lo limpio, entre lo tame y lo limpio, que es otra palabra, y entre los animales que se pueden comer y los animales que no se pueden comer. Entonces, el texto claramente en las escrituras hebreas tiene una categoría de lo que puedes comer y lo que no, particularmente en referencia a los seres vivos. Y en lo que no puedes comer, eso es llamado tame, que sería como algo que está contaminado. Que no es de extrañar, porque fíjense todos los animales que te lista, el cerdo, sin ir más lejos, vea lo que come, vea lo que le genera el cuerpo según la ciencia moderna, busque bien de todas maneras, comer los animales que te dice que no podés comer el texto de las escrituras hebreas y vas a ver que hay un porqué de fondo. Independientemente si usted no encuentra el porqué, da igual, pero lo hay, si usted lo busca lo va a encontrar. A usted le va a hacer bien seguir esta dieta, aunque usted no esté en el camino. Porque más que usted y más que los de la ciencia moderna sabe el que nos hizo lo que nos viene bien al cuerpo. Y es lógico que comer animales que están comiendo basura o que vos le tirás basura y se la comen, no está bueno. Y eso, por ejemplo, hace el cerdo, que es uno de los tantos animales que no hay que comer. Pero no es solo por eso. Pero en fin, acá yo quiero hacer dos énfasis. El primero es que cuando Pablo, en 2 de Corintios, cita a Isaías, en una cita que aparece la expresión no toquen lo inmundo, y ese inmundo, ¿qué palabra es? Es una referencia, por ejemplo, a los animales que no se pueden comer. O sea, está diciendo ni siquiera los toques. En contexto, no toques sus cuerpos muertos, sería más preciso. O sea, cuando vos te vas a comer algo ya está muerto, dicho sea de paso, ¿no? En términos generales, en referencia a los animales. Entonces, ¿por qué estaría Pablo citando algo que te dice no toques lo inmundo, que en contexto refiere a animales que no puedes comer, si él está afín a que vos comas cualquier cosa? No tiene sentido. Y en este sentido también, el otro punto que quiero establecer es que en este verso, el Hacedor de los cielos y la tierra dice en 2 oportunidades, serán santos porque yo soy santo. O serán apartados porque yo soy apartado. O sea, ustedes quieren ser mi pueblo, tienen que ser apartados porque yo soy apartado. Entonces tienen que seguir esta conducta. ¿Y por qué quiero poner énfasis acá? Porque en Primera de Pedro, una carta del Pacto Renovado, un discípulo del Mesías, en Primera de Pedro, sección 1, verso 16, pero voy a leer un poco antes. Dice, aquel que los llamó es apartado. Verso 15, sean también apartados en toda la manera de ustedes de vivir. O como dice la Reina Valera, el que los llamó es santo, sean también ustedes santos en toda su manera de vivir. Porque escrito está, sean santos porque yo soy santo, o sean apartados porque yo soy apartado.
Entonces, usted puede hacer, como probablemente se hace en la mayoría de lugares que agarran el texto y lo sacan de contexto, usted puede divagar sobre lo que implica ser santo. Como hizo la Iglesia Católica Romana, que llenó el mundo de santos, de declarar a hombres santos, según sus propias concepciones. Este fue santo porque hizo tal o porque hizo cual. Pero la escritura, acá donde Pedro dice, porque está escrito, ¿en dónde está escrito? Sean apartados porque yo soy apartado. Y en lo que leímos recién de Levítico, ¿no? En lo Ahí. que leímos recién de Levítico. Está bueno esto que decís porque en esta divagación que hay o en esta interpretación que se le da a la palabra santo, ¿no? Que uno siempre le dio una interpretación a la palabra santo, hablo por mí, y me imaginaba esta descripción que vos siempre decís del gordito con alas y con el circulito acá arriba. Esas interpretaciones que te da la iglesia, ¿no? De lo que quiere decir santo, cuando vamos a la raíz hebrea, así como fuimos con esta palabra que te traducen por inmundo, que es tame, y bueno, y vemos lo que significa, en esto también es lo mismo, ¿no? La palabra santo, esto ya lo dijimos un montón de veces, pero bueno, la palabra santo en hebreo es kadosh o kadash, y es ser apartado. Y es un hecho concreto, que esto lo hablábamos el otro día con David, que el hebreo tiene eso, no es un lenguaje que vos podés imaginarte lo que quieras, no, la palabra hebrea tiene un hecho concreto, específico, que es lo que a vos te hace actuar y caminar conforme a lo que está escrito, no en base a tu imaginación. Entonces nada, eso, aclarar eso, ¿no? De ser apartado es también un hecho en concreto, ¿no? No es solo algo como puede uno imaginarse ser santo. Y fue tan concreto ayer como hoy, porque en aquella época, al igual que hoy, a los hebreos se los está llamando a tener una manera apartada de vivir. Y en definitiva, si ser apartado es literalmente apartarse, es porque hay un común denominador, y lo apartado o lo santo es algo que es puesto aparte y que no va a seguir el común denominador. Y en ese sentido, tanto en la antigüedad como en el presente, o sea, tanto en la época de la Torá, de que se escribió la Torá, como en la época del Pacto Renovado, hace 2000 años, como ahora, las naciones del mundo tienen una conducta alimenticia que no es apartada, porque todas comen cosas que cuando uno lee la instrucción del Hacedor de los cielos y la tierra, cuando uno lee la ley de la Biblia, por decirlo de alguna manera, uno ve que, esto lo hace todo el mundo. Porque si no comen cerdo, comen perro. Si no comen perro, comen gato. Si no comen caballo, comen sangre. Y si no, comen otras cosas que están prohibidas. Si no, comen camarón. Si no, comen mejillón. Si no, comen... Entonces, todas cosas que están prohibidas. Entonces, ¿cuál es el punto? Esta es la costumbre de las naciones. Es más, los platos típicos de las naciones, por lo general, son alimentos que están prohibidos en la Torá. Entonces, ¿cuál es el enlace que quiero hacer? De esto le hablaba Pablo a los que estaban en Corinto. No se unan en yugo desigual. Apártense, porque está escrito, salgan del medio de ellos, no toquen lo inmundo y yo los recibiré. Y seré a ustedes por padre. El punto acá no es encerrarse en una burbuja. El punto acá es comprender que quienes quieren vivir de conformidad a este camino, evidentemente van a tener un montón de conflictos prácticos si viven en comunión con los que nada tienen que ver con este camino. En esto de que vos decís del común denominador, ¿no? De que claro, es difícil para los que estamos inmersos en las naciones, porque el común de la gente hace todo lo contrario a lo que está escrito, porque el mundo así lo promueve.
Nada, me parece interesante el pasaje del Mesías que dice: entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. En esto de, ¿no?, de lo que es el apartado, ¿no?, que es algo que sí, claramente eso es lo menos, ¿no? O sea, el común es lo más.